Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, espero estés bien. Ramón Villa está con nosotros. Gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, comenzamos este día también con un tema que sigue, digamos que, incentivando la investigación, que sigue concitando la atención de muchos uruguayos, porque le va la vida al Uruguay este 27 de octubre. Hay gente que me está preguntando en qué consiste esto de la guerra civil legal, qué son los populismos revolucionarios, porque han escuchado algunos programas, quedaron con dudas. Otros oyentes que están investigando este tema, que son más inquietos. Hay otros papanatas que directamente dicen, se refrita, siempre dice lo mismo, da mucha vuelta. ¿Por qué no se edita y hace eso en 10 minutos en vez de extenderlo tanto y repetir tanto? Bueno, evidentemente hay gente que no está tomando conciencia de lo que está ocurriendo en el Uruguay, en el contexto, inclusive regional, en el mundo, con esta guerra que se va precipitando, con las amenazas nucleares de Putin, planteándole a la OTAN, a Biden, a los países que colaboran con Ucrania, que si acaso le brindan esas armas de alto alcance, él tiene ya 2.000 misiles en disposición activa para disparar misiles nucleares. Por otra parte, una enorme cantidad de barcos de guerra, de acorazados chinos apostados ahí prácticamente en los mares territoriales de Taiwán. Por otra parte, un enjambre de drones atacando Israel desde Irán directamente. Los ejércitos Hezbollah, bueno, avanzando en distintas zonas de Medio Oriente. Y así se van dando distintas situaciones de guerra que van precipitando un conflicto internacional geopolítico que tiene muchísimo que ver con modelos totalitarios, por un lado, modelos hegemónicos que pretenden ser eso, hegemónicos, colonialistas, imperialistas, atacando al mundo occidental. Alemania que parece que se da vuelta, bueno, desde una clase política muy corrupta, fenómeno alemán de estas últimas décadas, muy corrupta y devenida en compromisos realmente importantes, incluso espurios, con el gas, el petróleo y otros intereses de los magnates rusos y de Vladimir Putin. Acá evidentemente el Foro de San Pablo alineado a estos países totalitarios, las amenazas de Corea del Norte, también país amparado, protegido por China, China que a su vez también va amparando los movimientos de Rusia, Rusia que colabora permanentemente con los yihadistas, es decir, hay ahí una alianza maldita de modelos totalitarios, de regímenes totalitarios, que son delincuentes en el poder, otros fanáticos religiosos y delincuentes también, que están planteando en el mundo esta inestabilidad brutal. Foro de San Pablo está vinculado a ese eje, digamos a China, Rusia, Corea del Norte, el Hezbollah, los grupos yihadistas, Irán como, digamos, la madre patria de todo ese yihadismo, de esa sharia que pretende restablecer, digamos que la hegemonía colonialista islámica, pretenden recuperar aquella antigua Persia. Bueno, todas estas locuras como la madre Rusia de Putin, los modelos zaristas, inaugurados por aquel Pedro I, Pedro el Grande, y luego ya en el periodo bolchevique, atravesando, por supuesto, antes a los distintos zares, sobre todo a la prusiana Catalina de Rusia, y luego los zares Nicolás, ¿no? Nicolás I, Nicolás II, antes Alexander, todo ese zarismo después combinado con una revolución bolchevique y especialmente en el personaje siniestro de Joseph Stalin, es lo que admira y lo que pretende replicar Vladimir Putin, instalando inversión en América Latina y en el Caribe junto a China, Partido Comunista Chino, que es enemigo total de las democracias representativas, de las democracias liberales. Por otro lado, el mundo llamado palestino o ese proyecto de la Palestina, que en verdad es el Estado Islámico, todo eso se va conjugando en un eje que actúa en conjunto contra el mundo occidental, contra los ejércitos de la OTAN, contra los que defienden las sociedades abiertas y libres, y muy particularmente contra los Estados Unidos. América Latina alineándose desde las izquierdas marxistas a estos países, a estos movimientos y financiaciones,
y evidentemente el Frente Amplio vinculado a todo ello, fuertemente vinculado a la defensa del mundo palestino, de las causas palestinas, todo esto muy enraizado con el gobierno totalitario hoy por hoy de Nicolás Maduro. El proyecto del socialismo del siglo XXI es lo que está llevando adelante el Frente Amplio a través de distintas etapas. Todo eso es populismo revolucionario que lo desarrollan por la vía institucional, debilitando los poderes del Estado de Derecho, debilitando fundamentalmente al Poder Judicial. El Poder Judicial queda prácticamente como un poder nominal al servicio de los designios del Poder Ejecutivo. Acá ya lo estamos viendo, por ejemplo, cuando nos han eliminado la función natural del Poder Judicial en materia de justicia penal. ¿Por qué? Porque queda en manos de un sistema de fiscales con la Fiscalía General de la Nación a través de un nuevo código promulgado en el año 2017 y que entra en funcionamiento en el 18, que es el Código del Procedimiento Penal, que establece un modelo fiscal acusatorio adversarial que es absolutamente desobediente, es decir, se despega totalmente de los preceptos constitucionales del debido proceso, estableciéndose en los artículos 12 al 23, formulando la competencia, el poder exclusivo y natural del Poder Judicial para administrar justicia penal. Bueno, eso ya ha sido eliminado a través de un sistema de leyes que han dado golpes de estados técnicos a nuestra Constitución, vale decir, golpes de estados técnicos a la estructura y funcionamiento del Estado de Derecho uruguayo. Eso es básicamente, porque quiero entrar en tema respecto a las consecuencias que traería este plebiscito que es la estocada final de este tema. Es la estocada final respecto a este proceso revolucionario marxista que está llevando adelante el PCNT, que es Partido Comunista a través del PCNT, que está llevando adelante el Foro de San Pablo para con nuestro país a través del PCNT y del Partido Comunista y a través del Frente Amplio, que por más que te digan que no están de acuerdo, se callan la boca. Es increíble que podamos tener un presidente que de esto no habla, si acaso ella Mandu Orsi, como dicen las encuestas, un presidente que de esto no dice nada, que no sabe nada, y que siquiera sabemos a qué grado le interesa esto, qué grado de importancia tiene para él un país que se desfinancie. ¿Qué repercusiones puede tener que este plebiscito del PCNT salga aprobado, que se viole la propiedad privada, la seguridad jurídica, que perdamos rango inversor? ¿No le interesa a él como futuro presidente perder el rango inversor, que Uruguay se desfinancie, se desbarranque realmente y no sea un país viable? ¿No le interesa? No sabemos nada. Es un candidato que no habla de estos temas. La vicepresidente tampoco, candidato a vicepresidente tampoco. Lo digo así porque las encuestas dan que en segunda vuelta ganarían, ¿no? En primera vuelta da que la coalición de gobierno hoy por hoy tiene una intención de voto del 48% y el Frente Amplio un 44%. Queda un parlamento muy dividido, queda un parlamento ahí prácticamente eclipsado, con una ganancia muy limitada relativa de la coalición de gobierno, que a todas luces, según los últimos resultados de las encuestas o de las consultoras, han perdido esas mayorías absolutas con las cuales vinieron, que eran del 54, que son todavía del 54%, ya con el pescado vendido, evidentemente. Pero yo hice un informe porque muchos oyentes me están preguntando si puedo hacer un resumen de los desenlaces que traería la eventual aprobación de este plebiscito. Esperemos que no. Dios nos libre y nos guarde. Siempre digo lo mismo. Dios quiera que no salga, porque ya esto es más para rezar que para otra cosa, dado que se permitió la viabilidad de un acto terrorista contra el Estado de Derecho uruguayo, contra el orden jurídico. Entonces elaboré este informe antes de ir luego a un informe muy especial que nos brinda el periodista Nahuel Esperanza respecto a un plan de viviendas, a las irregularidades que hay, a los incumplimientos aún en tiempo y forma respecto a un cometido que es un cometido esencial del Estado, establecido por el artículo 45 de la Constitución, como es brindar vivienda decorosa y recursos para la vivienda, naciendo un plan, el Plan Avanzar, a través de un instituto creado por la LUC, por la Ley de Urgente Consideración. Hay un informe minucioso, muy bueno, en detalle,
como le caracteriza al periodista Nahuel Esperanza. Esto viene en la segunda parte del programa, así que voy a intentar ser lo más rápido posible. ¿Cuál sería el escenario que se le abriría a Uruguay el próximo año si se aprobara el plebiscito sobre la seguridad social que están promoviendo el PIT-CNT y el Frente Amplio, prácticamente, y sectores del Frente Amplio, porque permiten que se ponga la papeleta blanca dentro de los lemas, no dicen nada, militan por todos lados, están con las papeletas de los lemas y a su vez dentro de esas papeletas ensobrada la papeleta blanca del sí. ¿Sí? Queda claro que el Frente Amplio acepta todo esto, que viabiliza de modo, si vos querés, ladino, de modo obsecuente, callados la boca, haciéndose el chanchorrengo, pero no han salido a manifestar con ferviente convicción, con firmeza, sus candidatos presidenciables, sus economistas, no salen a advertir que esto es muy dañino para el país. Bueno, sería un escenario realmente muy complejo, porque implicaría muchas cosas. Ya lo hemos tratado una y otra y otra y otra vez. Hemos tratado todas las perspectivas posibles, los desenlaces que se van a dar inevitablemente si el plebiscito fuera aprobado. Sería realmente, bueno, un complejo de cosas, todas en el sentido contrario al que deberían darse para un país que pretenda ser viable y un país de prosperidad. Implicaría, en primer lugar, una retroactividad de eliminación de derechos de propiedad desde una primer ley que ya tiene 28 años. Sería la eliminación generalizada de todos los derechos que se han generado bajo el régimen de la seguridad social, de modo históricamente inusitado y desde el punto de vista jurídico absolutamente inconstitucional, ilegal y a su vez sin valor alguno. Esto dejaría sin efecto la afiliación al sistema mixto de un universo enorme de uruguayos y la confiscación de 24.000 millones de dólares que pertenecen a 1,5 millones de personas, casi 1,600,000 personas. Este es el tema número uno que se está planteando hoy, digamos, como uno de los principales efectos potenciales. Y a su vez, estos se están planteando los potenciales inversores del futuro, de un Uruguay del futuro inmediato. Inexorablemente requeriría un enorme incremento fiscal si esto ocurriera, porque rápidamente se va a producir una desfinanciación muy grande, dado que el plebiscito del PCNT plantea la eliminación del sistema de la capitalización de ahorros y así la eliminación de la actividad empresarial y profesional de las empresas AFAPs que están en Uruguay, dándole 24 meses para que se retiren del país. Este es el tema número uno. ¿M? Están planteando entonces muchos potenciales inversores que no vendrían a invertir un país que se va a desfinanciar, va a perder rango inversor porque pierde seguridad jurídica. Inexorablemente requeriría un enorme incremento fiscal en un plazo relativamente breve, porque un efecto inmediato es la expulsión de las tres empresas financieras privadas que hoy son las que desarrollan la administración y el asesoramiento de los ahorros capitalizables. Otro efecto será el de la caída también de la empresa público-estatal. Son cuatro empresas que se desfinanciarían, que dejarían sus patrimonios, porque pasaría todo eso a un fideicomiso del BPS. Por lo tanto, desde estos fondos de inversión, todo lo que se ha creado dejaría de producir efectos, dejaría de multiplicarse en nuevas inversiones, porque sería tomado, robado a través de un mecanismo confiscatorio que introducirían por disposición constitucional para congelar ese dinero, trasladarlo al BPS. Tercero, los miles de puestos de trabajo que han generado estos fondos de inversión, que es sobre el desarrollo de estos capitales, también se perderían. ¿Por qué? Por verse paralizadas y eliminadas estas actividades financieras de acuerdo a una disposición constitucional que eliminaría todos los derechos de propiedad generados hasta la fecha y a estas actividades empresariales y profesionales. Por otra parte, al perder el rango inversor como producto inevitable
de la caída de la seguridad jurídica del Estado, no sobrevendría una oleada significativa de nuevas inversiones al país. Todo esto conlleva la desfinanciación de nuestro Estado y la parálisis de un gran contexto productivo y generador de trabajo como el que tenemos hasta ahora, con 6.000 puestos directos de trabajo, pero otros miles y miles de puestos indirectos de trabajo generados por este contexto de inversiones. Lo mismo en materia de créditos ocurriría en un país que ha perdido la seguridad jurídica y por ende el rango inversor en materia de intereses y montos de dichos préstamos. Serían préstamos a muy alto interés, serían intereses que estarían promediando el 1% del PBI y a pagar en menos plazo. Eso habría que financiarlo, entonces hay que incrementar impuestos, hay que financiarlo con más impuestos o elevando las tasas impositivas. Sobrevendría una secuencia enorme de juicios contra nuestro Estado, en virtud de que dicho dinero y propiedad privada ha sido robada por el mismo Estado a través de una disposición constitucional que contradice abiertamente las disposiciones generales de la Constitución de la República, sus principios jurídicos constitucionales para consagrarnos como un Estado, y contradice toda la tradición jurídico-institucional del Uruguay. Es decir, no condicen estas disposiciones de la papeleta del sí con la naturaleza constitucional de nuestra Carta Magna. Así entonces entrarían en perfecta contradicción esta norma del artículo 67 reformado con el universo de normas que plantean la naturaleza del orden jurídico uruguayo. Es evidente que Uruguay dejaría de honrar a los derechos que se han generado o adquirido en el país, dejaría de honrar los compromisos asumidos ante dichos derechos en materia de, por ejemplo, inversiones, propiedad privada, actividad empresarial, actividad comercial, la eficacia de los contratos, el cumplimiento de compromisos crediticios asumidos. Habría que subir, dice, me pregunto un oyente, ¿habría que subir 3 o 4 puntos el IVA según había manifestado el candidato nacionalista Álvaro Delgado? Y yo le respondo, no, no, mucho más. Probablemente, seguro que estaríamos en un guarismo entre un 10 a un 13% de incremento del IVA, si esto se puede pagar con IVA, porque en economía nada es tan estático. Esto que estamos viendo son apenas fotos de una multitud de una multiplicidad, perdón, de desenlaces que no sabemos hasta dónde pueden llegar. ¿Por qué? Porque no es tan mecánico el asunto en materia económica, dado que, por ejemplo, en este caso, al decrecer la actividad laboral, al ocurrir el fenómeno de fuga de capitales, miles de personas van a quedar en seguro de paro. Esos capitales no van a poder producir porque por constitución queda eliminada la actividad de las AFAPs. Se prohíbe que se continúe con esta actividad porque eliminan el pilar individual de la capitalización de los ahorros. Por lo tanto, ese dinero se retira del mercado, el Estado lo roba y lo traslada a un fideicomiso del BPS. Esto a su vez va a traer aparejados juicios contra el Estado. El dinero circulante, por lo tanto, el dinero circulante en nuestra sociedad va a ser mucho menor, dado que disminuirá notoriamente la cadena del consumo, como la cadena de negocios de todo tipo. Al paralizarse actividades comerciales, paralizarse actividades empresariales, quedan sin trabajo miles y miles de personas. Toda esa cadena productiva, por un lado, la cadena generadora de trabajo y la cadena del consumo, van a mermar, van a disminuir notoriamente. Por lo tanto, no se trata tan solo de incremento de tasa impositiva, sino además del volumen de recaudación por ese impuesto. ¿Cuántos van a tener actividad económica para poder aportar el IVA? Hay menos transacción, hay menos compraventas, hay menos negocio de todo tipo, hay gente que ya no tiene el mismo dinero de antes, consume menos, es decir, hay menos volumen
de aporte a través del IVA, no solo es el incremento. Por lo tanto, quizá el incremento tenga que ser aún mayor para tratar de compensar el volumen de ingreso que el Estado tiene por la vía o por la transferencia de ese impuesto. ¿Se entiende? El estudio que presentó el BPS en febrero, que solo refiere al BPS, habla de hasta 13 puntos de IVA adicional tendría que tener para financiarse el propio BPS. Y allí no está incluido el impacto en las cajas militar, policial, como tampoco en las cajas bancaria, notarial y profesionales, que se verían gravemente desfinanciadas. O sea que los uruguayos sentirían los efectos económicos y laborales en su vida cotidiana de manera inmediata. Y tomemos en cuenta que en un pequeño país como el nuestro, sin mucho contexto económico de contención, al derribar a estos contextos de contención, a estos contextos económicos que obedecen a esos 24.000 millones de dólares que se siguen reproduciendo, producirían ¿qué? El desierto de actividades económicas y laborales en el país. Y esto disminuiría la cadena de consumo y la circulación del dinero y a su vez el cobro de ese impuesto indirecto que es el IVA. Hay dos aspectos que tienen que ver con lo que es el contenido de la papeleta. Una es ser rico y sano. Parece que todos van a ser ricos y sanos y van a tener que trabajar 30 años consecutivos, si todos vamos a tener la fortuna de tener 30 años consecutivos de trabajo sin ninguna interrupción, sin parates, sin seguros de paro, sin de pronto 2, 3, 4, 5 años sin que consigas un trabajo en el mercado legal de trabajo, a pesar de todo este derrumbe. No sé de dónde calculan que va a haber trabajo, que van a haber empresas, que se van a generar más y más fuentes de trabajo para que los millones de trabajadores uruguayos tengan 30 años consecutivos de aporte y llegar a los 60 años para jubilarse. Es un disparate, no es real. Es todo esto que están manifestando del PCNT es una perfecta utopía desde el punto de vista de la seguridad social y desde el punto de vista de la economía, porque un modelo de la seguridad social afecta directamente un modelo económico. La economía es dinámica y obedece a una enorme cantidad de factores que deben integrarse para que funcione como un todo. Esto sería tirar una bomba atómica a esos factores integrados, a ese todo, básicamente desde el factor que incide más, el factor causal, incidental, regulador de todo esto, que es la estabilidad jurídica, la estabilidad institucional, porque eso da ¿qué? Previsibilidad y confianza en el mercado. Por eso, si este plebiscito sale, perdemos el rango inversor, porque perdemos estabilidad jurídica y perdemos confianza. Evidentemente, la papeleta incluye otra disposición, un poco en la letra chica, que dice que cualquier cambio de futuro deberá tener como mínimo los parámetros del título sexto de la ley 16.713 y de la ley 18.395. Eso es para el grueso de la población, ¿eh? Esto es para el grueso de la población y no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir esto? Que con 60 años y 30 años de trabajo, el porcentaje de jubilación va a tener que ser 45%. ¿Quién garantiza que los que trabajaron 30 años y tienen 60 años tengan un 45% de porcentaje jubilatorio respecto a qué? Respecto al salario que tenían, a los últimos salarios. El salario mínimo nacional en un país con un desbarajuste económico de esa naturaleza, con una desfinanciación muy grande, con pérdida de la seguridad jurídica y con pérdida de rango inversor, ¿va a tener un salario mínimo que sea realmente significativo, que te permita un buen nivel de vida? Tampoco. El salario mínimo nacional jamás pudo ser tomado en cuenta como un parámetro o una medida, digamos, para otro tipo de rendimientos económicos. El salario mínimo nacional, por más que se lo ajuste al proceso inflacionario en economías inflacionarias como la nuestra, eso siempre y cuando el rango inflacionario sea racional y esté en los márgenes tolerables como este gobierno sí lo instaló.
instaló márgenes muy racionales y tolerables de rango inflacionario que no superan el 6% interanual. Pero si ahora se te dispara un proceso inflacionario, como pasó en Argentina, a causa de este tipo de medidas, si se te dispara una inflación que en vez del 6% interanual tenés una inflación que está en el 12, 15, 20% intermensual y tenés una inflación interanual que se va al 100%, no hay salario mínimo que pueda soportar ese proceso porque no hay recursos para generar salarios, porque los salarios ¿de dónde salen? De la productividad, de la producción de riquezas, de la producción de bienes, de la producción de servicios, de la actividad comercial. Y el salario es el resultado del precio del trabajo realizado a través de una trama económica, de un entramado económico que funciona. Por lo tanto, esto también va a estimular subdeclaraciones, por ejemplo, salariales, porque si se trata de una tarifa plana, como plantea el PCNT, es decir, y que hace que cualquier persona que gane en actividad en el orden de los 45.000 pesos, ponele un número utópico, porque eso te lo puede pagar la empresa que puede pagar eso, que tiene mercado y tiene rentabilidad, tiene ganancias para poder pagarle a sus empleados un mínimo de 45.000. Y si el Estado lo hace, nos va a cobrar. Si el Estado tiene a funcionarios públicos que están por encima de los 45.000, como ya están, la mayoría están por encima de los 56.000 pesos, bueno, eso sale carísimo para el resto de la sociedad que no está incluida en los beneficios de la función pública. Es carísimo pagar salarios de 400.000 empleados públicos que están desde los 56.000 pesos hacia arriba, incrementándose en cada negociación colectiva. Y eso castiga la actividad privada. Por lo tanto, esa medición plana y plantear una jubilación que esté de acuerdo a ese ingreso de los 45.000 pesos es utópico, porque hasta incluso en el caso de las personas que ganen más, van a decir que ganan menos porque ya tienen ese plano, ese tope, ese plano de 45.000 pesos, y por lo tanto se van a quedar con dinero no declarando y sabiendo que van a tener esa jubilación. Pero eso en el caso de la utopía, es inviable esto. No sé si me explico, no se puede dar esto si no hay resultados económicos ciertos. Es inviable este proyecto jubilatorio que además mezcla el pilar intergeneracional de reparto, que es un sistema jubilatorio, con un sistema que es de capitalización de ahorros, obedece ese sistema al derecho privado. Es un sistema de capitalización y ahorros que es integrador de propiedad privada y obedece al derecho privado, al derecho financiero, al derecho patrimonial, al derecho civil, al derecho hereditario, porque no es un sistema jubilatorio. Por lo tanto, le robarían a todos los que están generando derechos de propiedad en todos los órdenes de ese gran contexto de los fondos de capitalización de ahorros, robarían esos derechos de propiedad, robarían la propiedad efectivamente, robarían ese dinero, robarían inclusive la actividad laboral para pasarlo a un fideicomiso y trasladarlo a un sistema jubilatorio. Y por otro lado, nos robarían algo más grave, porque es perenne, hacia la estructura y naturaleza de nuestro país, nos robarían el derecho de propiedad. Robarían el derecho de propiedad como un derecho inviolable. Por eso le digo a estos papanatas que dicen que yo repito y repito, y siempre estoy hablando de la seguridad jurídica y del derecho inviolable de propiedad, a ver si les entra en la cabecita que una cosa es la propiedad que vos tenés, coyuntural, física, la propiedad de la computadora, la propiedad de un auto, la propiedad de un depósito en el banco, un depósito de dinero, cualquiera sea el monto, la propiedad de un reloj, lo que fuere, y otra cosa es tu derecho de propiedad. El derecho establece un universo paralelo y permanente al universo de los hechos reales. Los hechos reales se integran a ese universo jurídico y sugiere que todo eso, que vamos a tener en nuestro mundo real efectos jurídicos que provienen del universo jurídico, del universo del derecho. Ahora, si nos roban el derecho de propiedad,
como un derecho inviolable, como un derecho personalísimo, intransigible, subjetivo, te están robando tu patrimonio verdadero. Tus verdaderos derechos son los que te roban, no la propiedad contingente, coyuntural, lo que va y viene. Lo que hoy tenés, mañana no tenés, hasta puedes ser un empresario y te fundís, de mendigo a millonario, de millonario a mendigo, pero lo que importa es vivir en una sociedad en la que puedas de mendigo ir a millonario y de millonario a mendigo si haces las cosas mal, pero de mendigo podés volver a ser millonario. ¿Por qué? Porque tenés los derechos, tenés el derecho de propiedad, tenés el derecho a ser libre, tenés el derecho de libre emprendimiento, tenés el derecho a la seguridad jurídica. Ahora, si nos roban el derecho a la seguridad jurídica, nos roban el derecho de propiedad, nos roban el derecho a ser libres y nos roban el derecho a tener una vida honorable, marchamos todos al espiedo. Y eso es lo que se va a decidir el 27 de octubre, en un solo día, si vamos a continuar con todos nuestros derechos y con nuestro Estado viable, con nuestro Estado institucionalmente robusto, que nos cobije en todos nuestros derechos, o vamos rumbo a esa barranca abajo, al abismo, de un régimen comunista que lo que plantea es hacer del Estado uruguayo un Estado que directamente, desde su voz constitucional revolucionaria, diga que es un Estado ladrón y que no le importa, que confiscó propiedad privada y que a su vez ahora se le antojó no reconocer más los derechos de propiedad ni reconocer más el derecho a la seguridad jurídica. Eso es lo que decidimos, papanatas, que siguen pensando que yo me refrito y siempre hablo lo mismo. No, hay que hablar una, 100, 1000, 10.000, 1 millón de veces, porque los comunistas repiten la mentira una y mil veces hasta convertirla en verdad. Y los comunistas están todos los días, hace meses, las 24/7, hablando las mismas estupideces para que nos roben los derechos, para que te roben el derecho de propiedad, no tu propiedad física, para que te roben tu derecho a tener propiedad, para que te roben tu derecho a ser libre, para que te roben tu derecho a tener una vida honorable, para que nos roben, en definitiva, un estado de libertades. A ver si me entendés. Vamos a una pausa y recibimos entonces ese informe impecable del periodista Nahuel Esperanza. Quédate ahí.